Doctor, continúe, no se preocupe. ¿No se escucha? ¿Ya se escucha mejor ahora? Doctor, ¿sí se le entiende? Ya, muy bien. Entonces les decía que para tomar la correcta menstruación o la fecha de regla, tenemos que tener unos requisitos. Que es que cuando nosotros preguntamos a la paciente, tenemos que decirle si la menstruación se parece a las de siempre. Si solo en la última regla que nos está dando la paciente nos dice que solo le ha venido unas manchitas o que lo notó diferente o que le vino demasiada cantidad, que no se parece a las menstruaciones anteriores, ese dato no se toma como fecha de última regla, porque ahí vamos a equivocarnos en la tarjeta y al final vamos a caer en que es prematuro o es postérmino. Siempre las cantidades en días tiene que ser parecido a todas las reglas para que ese dato sea bien tomado. El volumen que le viene, y el volumen no lo vamos a medir, ¿no? El volumen nosotros le preguntamos a la paciente, ¿no? Señor, ¿usted cuántas toallas higiénicas se gasta en una menstruación? Y todas las pacientes dicen, yo siempre gasto 6, yo siempre gasto 8, yo siempre gasto 12. Pero esta última solo me ha venido 3 toallitas. Entonces, ese dato no debe ser tomado como fecha de regla. Y lógico la frecuencia también, ¿no? Porque si a la paciente le viene cada 25 días, 28 días, y esta última vez le ha venido solo a los 15 días, tampoco tiene que ser tomado como menstruación. Entonces, ese dato es importantísimo, porque si ustedes no preguntan estas condiciones, vamos a tener una fecha de cálculo. Entonces, esos errores, pues, nos van a llevar a que de repente tenemos al final que el embarazo es muy pequeño en pretérmino o se pasó de fecha postérmino, ¿no? Entonces, importantísimo calcular correctamente la fecha de última regla, ¿no? Ahora, con respecto a la ecografía, ¿por qué les pongo estos datos primero, no? Antes de hablar propiamente del tema, porque de estos datos va a depender que nosotros hagamos un buen diagnóstico si es un embarazo postérmino o no es un embarazo postérmino, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos que la ecografía obstétrica, cuando uno la toma en el primer trimestre, ¿no? Lo tomas a la semana 6, a la semana 8, a la semana 10, es confiable. O sea, un dato de este primer trimestre en la ecografía es un dato confiable, porque solo falla una semana, ¿no? La ecografía tiene una gran falla. Por eso les pongo acá en rojo. Cuando la ecografía es tomada, por ejemplo, ya a la semana 39, casi para dar a luz la paciente, la falla a veces es hasta de 3 semanas. Entonces, una señora viene con su ecografía ya casi del final del embarazo, ¿no? Y dice 39 semanas, tranquilamente ese dato puede ser de 41, 42 semanas, o también puede ser de 37, 38, 39 semanas, porque tiene un rango de falla de hasta 2 a 3 semanas. Entonces, esa ecografía última no es confiable para fechas de última regla. Les vuelvo a poner en otra forma el ejemplo. Un paciente viene con 41 semanas. Entonces, la paciente no tiene ecografía, no tiene nada, ¿no? Entonces ustedes dicen 41 está en vías de prolongación. Señora, ¿usted no tiene ecografías anteriores? La paciente le va a decir, no, doctor, no tengo nada. Ah, muy bien, sáquese la ecografía y me lo trae ahorita. Entonces la paciente de 41 semanas se va a sacar su ecografía y viene con la ecografía y dice 40 semanas. Si ustedes toman ese dato, está mal, está pésimo.
Porque la ecografía dice 40 semanas, pero estamos sabiendo que la ecografía del último trimestre tiene una falla de 2 a 3 semanas. Entonces no es confiable para decir que ese paciente tiene 40 semanas o 41 semanas. Tranquilamente ese paciente puede haber tenido 42 semanas ya. Entonces no podemos tomar ecografías del tercer trimestre para comparar con la fecha de última regla. Tenemos que tener primer trimestre, sí se puede comparar con la fecha de última regla, porque ahí sí casi van a concordar. La de segundo trimestre también va a ser confiable, pero el rango de falla va a ser un poquito más, ¿no? Casi 10 días, a veces hasta 2 semanas en algunos casos, ¿no? Pero es un rango menor, ¿no? De 10 días. Y si ya no tuviéramos ecografía de primer trimestre, ¿cómo comparar? Entonces, bueno, no hay otra que agarrar la ecografía de segundo trimestre, ¿no? Pero las ecografías de tercer trimestre, les recalco una vez más, no valen para, en ese momento, uno tomar una decisión, ¿no? Si el paciente viene con 42 semanas, aparentemente, no le puedo pedir una ecografía ahorita y la ecografía me dice 40 y confiar en la ecografía que dice 40. En ese caso nos quedaríamos ya con la fecha de última regla, que sería 42 semanas por lo que viene el paciente, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo también saber este dato de las ecografías, cómo es que están fallando o no fallando, ¿no? Pero no es que la ecografía de tercer trimestre no vale. No vale para tomar el dato de última regla. Pero la ecografía de tercer trimestre es muy valiosa porque nos va a decir cómo está la posición del bebé, nos va a decir la cantidad de líquido, que es lo que nos interesa ahora último en esta patología que estamos hablando, porque se mide unos pozos, ¿no? Hay 4 pozos de líquido amniótico. El ecografista va a tomar un pozo, cuánto de líquido tiene, otro pozo, cuánto de líquido tiene, otro pozo y otro pozo. En base a esos pozos de líquido, uno puede decir, esta paciente tiene muy poco líquido, está en oligohidramios, o tiene cantidad adecuada de líquido, o tiene demasiada cantidad de líquido, ¿no? Que también va a ser muy, muy importante para cuando manejemos esto, lo que es el postdatismo, ¿no? El embarazo posttérmino. El otro dato que tenemos que saber, ¿no? Que todas estas cosas que yo les estoy hablando son cosas que probablemente ya han hecho en alguna clase o de repente lo van a hacer, ¿no? Son implicancias de otra clase, pero tenemos que hacerles recordar a ustedes para que el embarazo posttérmino sepamos diagnosticarla, ¿no? Las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Hay 2 pruebas de bienestar fetal. Una es el test no estresante y otro es el test estresante, ¿no? Entonces, el test estresante se monitorea usando oxitocina, o sea, hay estrés, ¿no? Estrés del feto, porque al aplicarle oxitocina lo que estamos haciendo, estamos produciendo contracciones en el útero. Y la contracción en el útero está apretando al bebé, apretando el líquido, y eso está ocasionando que el bebé sienta un apretón, ¿no? O sea, que sienta algo que le molesta, ¿no? Por eso es que se llama un test estresante, ¿no? En cambio, en el test no estresante, lo único que monitoreamos es los movimientos fetales y el latido cardíaco del bebé, ¿no? Cuando el bebito se mueve, igual que ustedes, ¿no? Ustedes corren una cuadra, se toman los latidos y van a ver cómo su corazón se ha acelerado. Y vamos a ver cómo después de unos minutos el corazón vuelve a su tono normal, a su frecuencia normal. El atleta correrá, se acelera su corazón y más rápido se va a volver a la normalidad. Entonces, este principio es el que se utiliza en el test no estresante. Cuando el bebé se mueve, hace movimientos con sus manitos, sus piernitas, su cuerpito, va a hacer que sus latidos se aceleren. Pero el bebito va a recuperarse rápido, ¿no? El problema es que no se recupere, ¿no? Cuando no se recupera, o hay caídas de los latidos, empiezan los problemas, ¿no?
Entonces, nos valemos de estas pruebas de bienestar fetal para poder monitorear un bebé que está en las semana 42, 41, ¿no? Donde ya vamos a ver en unas láminas más cómo el embarazo postérmino afecta. Entonces, vemos como un embarazo a término, pues 40 semanas, el embarazo en vías de prolongación llega hasta la semana 41. Entonces, entre 40 y 41 semanas, hasta llegar a la semana 42, estamos en un embarazo en vía de prolongación. Ya cuando se pasó la semana 40, ya está en vía de prolongación y se está yendo a la 41 hasta llegar a la semana 42. Cuando llega y pasa la semana 42, tenemos ya el embarazo postérmino, ¿no? Entonces, eso significa el embarazo postérmino es que se pasa, es el dato, ¿no? Por eso también le llaman algunos postdatismo, ¿no? Se pasa ya. El dato de la semana 42 nos dice que ese embarazo se está pasando, ¿no? Ahora, como les decía, las etiologías principales son fallas del cálculo del FUR. O sea, nosotros mismos tomamos mal el dato porque el paciente pues nos da un dato, ¿no? Es como el que al paciente ustedes siempre como médicos debemos saber de preguntar, ¿no? Uno le dice, señora, ¿tiene cefalea? Y el paciente no sabe ni qué es cefalea y dice, sí. Señora, ¿le zumban los oídos? Sí. O sea, el dato que ustedes digan, el paciente va a decir sí, sí, no, no, sí, sí. Nosotros tenemos que sacarle el dato con cucharita al paciente. Entonces, cuando nosotros no hemos tomado bien la fecha de última regla, lógico, nos va a salir al final embarazo postérmino, porque hemos tomado mal el dato, ¿no? La otra etiología frecuente es cuando el embarazo postérmino ha sido el antecedente. O sea, si un paciente ha tenido embarazo postérmino, en el embarazo anterior es muy probable que este embarazo también tenga embarazo postérmino, ¿no? Otras causas de eso son las primerizas, ¿no? Las nulíparas también se habla en algunos, las pacientes que son obesas también se habla, pero por regla general estos dos etiologías son las principales para un embarazo postérmino, ¿no? ¿Por qué interesa tanto saber que este paciente tiene problemas con el dato de embarazo postérmino, se está pasando de fecha, ¿no? Porque hay riesgos y complicaciones fetales, neonatales, y también hay complicaciones maternas, ¿no? Miren, un paciente puede llegar a la semana 42 como un feto sano, ¿no? Es un feto sano significa que tiene su crecimiento ha sido adecuado, su tamañito ha sido adecuado, ¿no? Todos sus parámetros de un fetito han sido adecuados, es un fetito sano. Lamentablemente este fetito sano ya pasó la semana 41 y está llegando a la 42. Y tenemos el otro escenario donde tenemos al fetito que no creció bien. Tenemos al fetito que estuvo con retardo de crecimiento porque encima la mamá tuvo infección urinaria, encima la mamá tuvo anemia, encima la mamá era desnutrida, encima la mamá de repente ha tenido un cuadro de preeclampsia, encima tiene cardiopatía, encima tiene un problema de neumopatías crónicas, bronquitis crónica, secuela de tuberculosis, paciente con VIH, tantas patologías. Entonces su fetito tiene RCIU y lamentablemente el fetito con RCIU también se fue a la semana 41 y está llegando a la 42. Entonces no va a ser lo mismo que el feto sano llega a la semana 42, el fetito con RCIU llega a la semana 42. Entonces son dos escenarios distintos.
Y en ambos casos van a tener distrés respiratorio, van a tener hipoglicemia, van a tener hiperbilirrubinemia, van a tener trombopenia y van a tener un riesgo de muerte, ¿no? Y miren, cuando tenemos al feto sano, su riesgo de muerte como es de 1,2. Cuando el fetito tiene retardo de crecimiento, miren cómo se aumenta su riesgo de muerte, de riesgo neonatal, perdón. Entonces, tenemos problemas con estos fetos, sea sano o sea con RCIU, pero mayor si tiene RCIU, ¿no? Vamos a seguir viendo acá, voy a ir explicando de a poco esto. Ahora, hay un 20 a 30%, donde esa es la placenta de un pacientito que tiene 40 semanas, ¿no? La mayoría, a las 41 semanas, más bien la placenta se empieza ya a envejecer. Tal es así, cuando uno pide una ecografía, uno pide la ecografía, les decía, esa ecografía del tercer trimestre no nos valdrá para darnos datos de fecha de regla, para eso no lo vamos a tomar, pero sí lo vamos a tomar para otras cosas. Para cantidad de líquido les había adelantado, ¿no? Cuando vemos la cantidad de líquido de un pozo, de otro pozo, de otro pozo, de otro pozo, podemos ver si tiene poco líquido o mucho líquido. Y la placenta, cuando la placenta se va a envejecer, porque ya está llegando a la semana 41, 42, la placenta le empiezan a salir unos anillos de calcificación que se ve clarito en la ecografía. Y cuando nos informan a nosotros, la placenta tiene calcificaciones en anillo, entonces decimos, esa placenta está vieja. Y encima nos dicen, hay poco líquido, entonces decimos, oligohidramios con placenta vieja, puede ser que la paciente esté enferma por algo, o puede ser que esté envejeciendo la placenta porque se está pasando de fecha. Y la placenta como es que se hace incluso más pequeña. Pero existe un 20 a 30% donde no sucede eso, sino que al contrario la placenta, acá lo he puesto exageradamente, pero la placenta, solo para darnos cuenta, ¿no? Pero la placenta sigue creciendo. Y cuando sigue creciendo, esta placenta está muy vascularizada, con buen oxígeno y todo, y el bebito crece más. Y tenemos a los bebés macrosómicos. Entonces, habremos visto que uno de los peligros del embarazo post-término es que el bebé no salga macrosómico. ¿Y cómo nos damos cuenta que sale macrosómico? En el momento del parto, recién a veces nos damos cuenta. Porque saca la cabeza ese bebé, es un bebito así todo cachetón, pletórico, y cuando saca la cabeza nos hace el famoso signo de la tortuga, ¿no? Saca la cabeza y como que el cuello se metiera otra vez jalando la cabeza. ¿Por qué? Porque los hombros son tan anchos de ese bebé macrosómico, es un bebé grandote, 4,5 kilos a 5 kilos. Saca la cabeza, los hombros no le dejan seguir saliendo y el bebé como que se regresa, ¿no? Por eso se llama el signo de la tortuga. Entonces, cuando vemos una cabezaza, vemos con los cachetes ahí, entonces decimos, uy, este bebé es macrosómico. Y vamos a tener problemas en el parto, que vamos a explicar en un momento, ¿no? Entonces, no olvidarse que no siempre en el embarazo post-término todos van a disminuir, se van a calcificar, la placenta se va a volver chiquita, sino que en un 20 a 30% la placenta crece y vamos a tener como consecuencia bebés macrosómicos, ¿no? Entonces, el problema de estos partos, los riesgos de los macrosómicos, pues va a ser que no nos va a salir el bebé, ¿no? O sea, les decía que es un bebé tan grande que los hombros no salen. Y lo único que vamos a tener es con el bebé macrosómico es que la cabeza no va a pasar, o a veces pasa, a veces no pasa, no va a dilatar bien, dilatación prolongada, un parto
pésimo. Hay traumatismo materno-fetal porque distocia de hombros, no va a salir los hombros, son hombros anchitos. El bebé se va a asfixiar porque no hay buena oxigenación del bebé, está todo atorado en la pelvis materna, el cordón está comprimido a veces, y el afán de poder jalar ese hombro, uno tiene que hacer unas maniobras extremas para poder sacar ese hombro, porque ya tienes la cabeza afuera, donde uno jala demasiado la cabeza para un costado, jalando el plexo braquial, ¿no? Y vamos a tener, pues, parálisis de Duchenne o parálisis braquial, ¿no? C5, C6 son los nervios que se lesionan ahí, ¿no? Entonces, y ha habido casos donde también hasta hay muerte neonatal. Imagínense, su cabeza afuera y no sale el bebé y estás ahí 10 minutos, 20 minutos, estás una hora ahí y no sale el bebé, no hay cómo sacarlo, no le puedes cortar la cabeza, no te puedes ir a cesárea porque ya la cabeza salió, ya no lo puedes regresar ya. Entonces, es un gran problema por haber hecho un mal diagnóstico, ¿no? O sea, acá lo importante es hacer un buen diagnóstico. Si el bebé es macrosómico, pues la altura uterina estará más grande, la ecografía dirá que es un bebé con mayor ponderado, unas piernitas más largas, ¿no? Todos esos parámetros, el diámetro biparietal, todo será más grande. Y cuando hagamos el tacto lógico, en el tacto también vamos a poder sentir cómo esa cabeza está bien arriba y hay dificultad para salir, ¿no? O sea, todas esas cosas hacen que el bebé macrosómico tenga problemas, sobre todo durante el parto, ¿no? Y estos problemas que estamos dando acá son solo problemas que estoy mencionando del feto, pero la madre igual, porque la madre va a tener consecuencias de desgarro, va a tener desgarros cervicales, hemorragias, muerte materna incluso, infecciones. Hay que cortar a la paciente a veces por todo lado en el afán de que salga. Entonces, es un problema cuando los datos lo tomamos mal y tenemos las complicaciones como estamos viendo, ¿no? Normalmente el recién nacido post-término, lo dice toda la literatura, toda esta literatura es tomada de varios libros, pero el principal es el Beckman, ustedes tienen ahí en sus sílabus, ¿no? Entonces, las características del recién nacido post-término en realidad no es que todos son macrosómicos, ya no estamos diciendo que solo es un porcentaje, ¿no? Generalmente son recién nacidos que salen con su cuerpo largo y delgadito, han perdido grasa porque como que se desnutre esas semanas, una o 2 semanas que es, o 3 semanas, porque a veces salen más de 42 semanas, la placenta ya está vieja, calcificada, no se nutre bien el bebé, y el bebé no orina, y cuando no orina el bebé, porque la placenta no te da buen flujo, no orina, hay oligohidramios, hay compresión de cordón, sufrimiento fetal. Entonces, y cuando el bebé sufre, ya saben ustedes, hay espasmo del intestino, y cuando hay espasmo del intestino, el feto bota meconio hacia el líquido amniótico, y el líquido amniótico con meconio, con un volumen normal, ese meconio se va a diluir, pero si el meconio es botado en ese poquito líquido que tiene, ese líquido se va a volver espeso, y eso espeso va a aspirar el bebé, y eso que aspira se va a ir a sus pulmoncitos, y va a tener el síndrome de gran aspiración que se llama, ¿no? Con neumonía, con asfixia, muerte fetal. O sea, muchas complicaciones tenemos en un embarazo que se nos pasa, ¿no? O sea, a nadie quisiéramos que nuestros familiares, nuestros hijos, lleguen a esto donde se pueden complicar, ¿no? Por supuesto que no quisiéramos esto también para nuestros pacientes, ¿no? Y solo miren, por tomar mal un dato, cómo se nos pueden complicar las cosas, ¿no? Entonces, estos bebitos, les decía, salen con su cuerpo un poco larguitos, aparentemente, porque su grasita ha perdido grasa, incluso ha perdido tejido muscular, la piel se le descama, su cuerpo está impregnado de un meconio medio amarillento, ¿no?
sus uñitas larguitas y hay en algunos, hasta sus ojitos están más abiertitos porque son niñitos como que ya se están pasando ya. Pero vamos a volver a recapitular esto, ¿no? Es importantísimo porque eso depende de que un niño nos salga bien, con buen hablar, ¿no? Les decía, cuando el bebé se está pasando de fecha, el que sufre es la placenta al inicio. Y la placenta es el motor del bebé, ¿no? Entonces, esta placenta es el motor del bebé, es la placenta que le va a dar oxígeno, le va a dar nutrientes al feto, ¿no? Y en base a eso el bebé crece, se desarrolla, en base a eso el bebé orina. Cuando el bebé orina hay cantidad de líquido suficiente para que el cordón esté flotando, el cordón no se comprima. Pero cuando no hay líquido amniótico porque el bebé no tiene una placenta que le dé buen flujo vascular, ese riñón del fetito no orina, no produce orina, hay oligohidramios, el líquido va a bajar de volumen, ¿no? Cuando baja de volumen, el cordón se va a comprimir. Encima que la placenta está vieja, no oxigena bien al bebé, el bebé va a empezar a hacer sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal hace que haya espasmo en el intestino. El espasmo en el intestino hace que el bebé bote meconio. El meconio en el líquido amniótico, en poco líquido amniótico, se va a volver tan espeso que el feto cuando está deglutiendo ese líquido, de repente todavía hasta ahí va a estar un poco compensado, pero al momento de sacar su cabeza, al sacar su cuerpito, el feto, ustedes saben que para llorar primero tiene que respirar. Entonces aspira y después da un grito. Cuando el feto está con todo el meconio dentro de la boca, de la garganta, casi cerca hasta los bronquios, le va a dar a la aspiración, se va a ir hasta el pulmón todo ese líquido amniótico impregnado de meconio y se va a tapar todo el sistema respiratorio. Consecuencia, el bebé va a hacer distrés respiratorio, sufrimiento y puede morir. Por eso tienen que aspirarlo rápido y hacer muchas cosas, lo mismo a todos, para poder sacar de ese cuadro al producto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer, no? No hay que esperar todavía a la semana 42, ¿no? Porque estamos viendo que si el paciente ya pasó de la semana 40, ya está en vías de prolongación. Estamos viendo cómo ese paciente se va a ir complicando día a día. Entonces, si el paciente llega a la semana 41 y dice, doctor, ya me pasé ya, hace una semana que debía dar a luz, estoy en la semana 41. Entonces, o de repente llega a la semana 42, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? O finalizamos el embarazo a la semana 41, o el otro es la conducta expectante, porque hay gente que dice, no, pero yo me siento bien, dice, mi bebito al menos se está moviendo. No quiero que me hagan cesárea, doctora, ahorita. Voy a esperar, dice. A ver, voy a esperar que me vengan dolores y la paciente dice un montón de cosas, ¿no? Y bueno, se decide una conducta expectante y cuando llega la semana 42 se termina el embarazo, como sea. Entonces, el tratamiento está basado en estas dos cosas. O llega a la 41 y ya concluye el embarazo, o espero una conducta expectante todavía hasta llegar a la semana 42 y acabar el embarazo. Para concluir el embarazo acá a la semana 41, no quiere decir que yo lo acabo en cesárea. Concluir el embarazo quiere decir que puedo inducir el parto o lo puedo acabar por cesárea. Y cuando llega la semana 42, igual, puedo inducir el parto o puedo acabarlo en cesárea. Entonces, ¿de qué depende que yo
decida terminar el embarazo con cesárea o darle una chance de parto. Nos vamos a la última lámina, creo, a ver. Sí. Y esto no es solo aplicable para el embarazo en vías de prolongación o el embarazo post-término, esto debía aplicarse para todos los embarazos. ¿Qué cosa tiene que hacer uno? Lógico, una buena historia clínica. Una buena historia clínica es verificar esa fecha de última regla bien con su ecografía del inicio. Si vemos que su ecografía del inicio del embarazo y su ecografía y su fecha de última regla, no nos concuerdan en una semana, entonces este paciente ahorita tiene post-término, porque sí concuerda. Entonces, eso verificamos. Tenemos que verificar su presión arterial, tenemos que verificar sus análisis, tenemos que verificar su altura uterina, sus latidos, tamaño del bebé, examen de pelvis. ¿Por qué les digo tenemos que verificar todo? Porque ¿qué cosa van a ganar haciendo el test de bicho, haciendo el test no estresante, haciendo una cosa, haciendo otra cosa, si el paciente cesárea anterior? ¿Acaso le van a dar chance vaginal? ¿O de repente el paciente es podálico, acaso le van a dar chance vaginal? En esos casos, si el embarazo es post-término y es podálico, va cesárea. Si es cesárea anterior, menos de 2 años, va a cesárea. Si el paciente ha tenido antecedente de rotura uterina, va a cesárea. Si el paciente es macrosómico, va a cesárea. Si el paciente tiene circular doble en el cuellito, va a cesárea. O sea, hay un montón de patologías, o tiene placenta previa, ¿cuántas patologías? Ya no amerita que uno esté pensando en darle chance vaginal. Se supone que está limpio de esas cosas. Por eso es que estamos haciendo una buena historia clínica. Buena historia clínica significa recapitular todo, ver todo el control prenatal, ver su hojita de control prenatal, examinar nuevamente al paciente. Eso significa hacer una buena historia clínica. Si el paciente califica, y yo estoy pensando en sí darle chance vaginal, le haré un test de Bishop, ¿no? Para ver cómo está ese cuello uterino, si está blandito, si está cerrado, si está la presentación muy alta, si está perdiendo líquido. Todo eso le haremos. Le haremos también un test no estresante. Un test no estresante al paciente. De repente incluso queremos ver cómo está esos latidos con estrés. De repente también le podemos hacer un test estresante, ¿no? Pero tenemos que hacer un test de bienestar fetal de todas maneras. Y lógico, evaluaremos el estado de la paciente, ¿no? El volumen de líquido amniótico, cómo está esa placenta en la ecografía. Si esa placenta está con múltiples anillos calcificados, una placenta que está con un volumen pequeño, que está con poco líquido, ¿cómo le vamos a someter a parto vaginal? Porque nos va a hacer sufrimiento fetal. O sea, al parto vaginal uno le somete a una persona cuando tú estás seguro de que no le vas a ocasionar riesgos. Si tiene poco líquido, no le puedo someter a parto vaginal. Si es una placenta senescente vieja, no le puedo someter a parto vaginal. Si es una paciente que tiene pelvis estrecha, no le puedo someter a parto vaginal. Si tiene el cordón en el cuello, no le puedo someter a parto vaginal. Si el test estresante o no estresante me sale alterado, no le puedo someter a parto vaginal porque me va a hacer sufrimiento fetal seguro. O sea, yo voy a esperar todavía que esté botando un líquido verde espeso para recién decidir cesárea, no. Entonces, estas condiciones hacen que yo decida si van a parto vaginal o va de frente a cesárea. Lo que no se debe hacer es, paciente 41 semanas ya, programa cesárea. Paciente 42 semanas ya, programa cesárea. Eso es lo que no se debe hacer.
Les decía, la bibliografía principal es Beckman. Gracias, chicos, espero que les haya gustado la presentación. Doctor, disculpe, si no fuera mucha molestia, explicó las Sí. características del recién nacido postérmino. Quería saber si podría volver a repetir la parte donde el feto consume lo que es el líquido meconial. ¿Cómo se produce el líquido meconial? No, doctor, mencionó que hay sufrimiento fetal y estaba explicando el proceso de cómo se da. Quería Claro. saber si puede volver a repetir. Les decía que la mayoría de veces el embarazo postérmino lo que hace es la placenta se calcifica, la placenta se vuelve más pequeña y lógico, si el motor del bebé es la placenta, está insuficiente, el bebé ya no va a crecer bien, se va a consumir su grasita, ya no va a orinar porque no hay flujo vascular para impulsar ese riñón del bebé para que orine, porque el líquido amniótico es orina, es pichi del bebé, la mayor cantidad. Y cuando no hay líquido amniótico suficiente, el cordón va a estar comprimido por las partes del útero y va a estar comprimido por el pie, por el bracito, por su cuerpito del bebé. El cordón ya no va a estar flotando, sino va a ser comprimido contra la pared del útero. Y eso va a ocasionar que a la compresión haya sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, cuando hay sufrimiento fetal, lo que hace el bebé es desesperarse, cambia su pH, hay espasmo de la musculatura intestinal, se bota el meconio. Y al botarse el meconio, va a impregnar el líquido amniótico, pero como no es un líquido amniótico que tiene un volumen adecuado, es poco líquido amniótico, todo eso va a estar espeso, así como un chupe verde. Entonces, cuando el bebé normalmente, ustedes saben que hace ejercicios respiratorios, el bebé traga líquido amniótico, el líquido amniótico está casi en su pulmón del bebé, entra, sale, ¿no? El bebito hace ejercicios respiratorios cuando está dentro del lecho materno, ¿no? Entonces, cuando el bebé sale ya lo sacaron del vientre materno del útero, el bebé lo que hace, lo primero que hace el bebé es aspira para después poder llorar, ¿no? Dar el grito que llora el bebé. Pero esa aspiración va a hacer que todo ese líquido amniótico que estaba en su tracto respiratorio se vaya y se refunda hacia la cavidad, hacia los alvéolos, se tape los alvéolos y se dé el síndrome de gran aspiración fetal, que tiene una altísima morbilidad, ¿no? Y mortalidad, porque eso va a impregnar, va a impedir que el bebé siga respirando normal, va a hacer distrés respiratorio, se va a ahogar el bebé, como si nos pusieran papel higiénico en la boca y en la nariz a nosotros, y te dicen aspira, ¿no? Entonces aspiras todo ese papel higiénico, se va a ir hacia nuestros pulmones, nos va a tapar y nos vamos a ahogar. Eso pasa con el líquido amniótico espeso con meconio, ¿no? Y es una causa de neumonía, es una causa de muerte fetal, de atelectasia y tantas patologías que le da al bebé, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, chicos, a sus compañeros le piden, le di grabada la clase para que ya les pueda informar. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos. Gracias, doctor.